Los temas centrales de la investigación son el género, las relaciones de mujeres y hombres, el cambio climático y las regiones, ¿no? Siempre, quise hacer un estudio de economía regional y ver cómo afectaba de manera diferenciada a distintos municipios en México, porque me parece que el tema regional es básico para casi todos los tipos de análisis económicos, porque tienen unas diferencias enormes en nuestro país y necesidades diferenciadas. Sobre el cambio climático no quisiera ahondar tanto porque me parece que es un tema, que lo tenemos aceptado, que es un tema que aunque es lo que venimos ahora acá a discutir, y que me gustaría quizá más bien como que poner en la mesa, que me parece que es un tema aceptado, pero más bien que es un tema de qué implicaciones tiene. Eso es lo que yo creo que sería rico discutir y rico ir avanzando sobre las implicaciones que tiene, cómo está afectando a la población, y si es este fenómeno climático, si es por ejemplo, estos eventos que están pasando son consecuencia del cambio climático, porque me parece que ese es el tema central del cambio climático, discutir sobre el cambio climático. Estos fenómenos que ahora vemos que son más intensos, que tienen mayores implicaciones, ¿es el cambio climático lo que está generando? ¿O son variaciones climáticas que están generando una serie de problemáticas porque hay carencias sociales que se derivan en que la población sea vulnerable? En un congreso que estuve en Colima, sobre el cambio climático, la discusión era eso. El cambio climático es inequívoco, es un tema que todos los científicos lo tienen aceptado y está aceptado, pero el tema de cómo lo estamos enfrentando y si estos fenómenos están pasando por el cambio climático o están pasando porque son fenómenos que regularmente pasan pero tienen implicaciones mayores porque estas variaciones climáticas generan mayores repercusiones, generado por el fenómeno del niño y la niña, que también no es un fenómeno que esté pasando ahorita, sino que ha pasado algunos años y también no se puede explicar con claridad por qué han pasado ese tipo de fenómenos. Entonces, yo les hablaré en términos de economía, constituye una externalidad. En la economía hablamos de externalidades cuando se está generando algún proceso, pero hay algo externo que le afecta y tiene implicaciones de costos. El cambio climático tiene implicaciones de costos, que eso también es un tema relevante, me parece, en términos de economía, que no hemos avanzado en gran medida, porque es difícil medir cómo cuantificamos cuánto nos cuesta el cambio climático. Aunque hay aquí hay un informe que es el más relevante que se hizo para México, para ver cuántos costos tenía la economía mexicana. Lo que se tiene en general de respuesta a ello es que es más costoso no hacer nada que hacer ahora, ¿no? Si haces gastos ahora, te implicaría menores costos que después de que pasen los fenómenos. Lo cual se hizo desde que es un informe a nivel mundial, el informe Stern, que lo hizo para ver los costos de la economía mundial respecto al cambio climático. Ahí tiene unas pocas, tiene más bien muchas críticas lo que se hizo para México, porque se habla que es muy general, y como es muy general no tiene costos específicos para cuánto serían para ciertos sectores, y ha habido diversos esfuerzos para tratar de irse a niveles más micro. Por ejemplo, hay un estudio del Colegio de México que ahora se presenta en todo el Flaxo, donde se estaba tratando de hacer en la Ciudad de México cuáles serían esos costos que tendría el cambio climático en algunos sectores específicos, por ejemplo el caso de Xochimilco, o en zonas que ya están identificadas por el centro de la atmósfera que tendrían mayores implicaciones por las lluvias en la Ciudad de México. ¿Cuánto nos costaría que se detuviera la actividad económica? Entonces, esa sería como una forma de medir cuánto nos costaría el cambio climático. Si se detiene la actividad económica, nadie puede salir a trabajar, nadie puede consumir, ¿no? En términos de consumo, lo que se hizo ahí fue ver en términos de consumo cuánto consumiría una población con esos ingresos semejantes a los que tienen en ese sector, y se puede identificar cuánto te cuesta que no haya actividad económica en esa región. Entonces hay diversos acercamientos, pero me parece que eso es lo más complejo, cuánto cuesta. Y un poco de mi investigación era más bien medir cuánta implicación tendría el cambio climático para mujeres y para hombres. Y ahora les voy a explicar cómo lo hice, pero me parecía que darle un dato es como, creo que es lo que falta. Me parece que en términos de números es complejo, pero se ha avanzado poco. Por ejemplo, en el caso de los estudios de género se ha avanzado mucho en términos de ver a alguna población, alguna vez hacer un caso de estudio. El caso de Catrina fue muy estudiado, el caso de Haití es muy estudiado porque genera mucha violencia para las mujeres, ¿no? Han sufrido mucha violencia porque, dado que son fenómenos que están afectando a toda la población, las mujeres viven una vulnerabilidad distinta que los hombres, que genera un fenómeno que son las afectadas. En caso, por ejemplo, de violencia casos hasta de violación porque puedan tener acceso a alimentos, ¿no? Entonces se ha avanzado en hacer estudios de caso, pero me parece que no se
se ha avanzado en gran medida a hacer estudios de de cuantificar, ¿no? ¿Cuánto sería cuantificar qué zonas son las afectadas, ¿no? O vamos a darle un dato a ciertas regiones que ahora se nos gusta, ¿no? Entonces, mi punto es que haya simetrías regionales. Se habla en el mundo hay simetrías regionales sobre el cambio climático. Es un fenómeno global, pero que tiene implicaciones locales. Pero también al interior de un país tiene implicaciones distintas. No es lo mismo lo que sucede en Chiapas o lo que sucede en el norte del país. Aunque cuando digo esto, siempre me dicen que lo que pasó en Monterrey, sí, se inundó Monterrey y es una zona que no es pobre y que les afectó la lluvia que regularmente no es lo que se espera en el norte. Pero aunque haya fenómenos climáticos, me parece diferente, se puede hablar de fenómenos climáticos diferenciados en distintas regiones del país, como en el caso de las sequías en el norte, que no pasan esas sequías en el sur, en el caso de Chiapas o de Oaxaca. El reto que existe es en cómo le dices a Estados Unidos o a China que reduzca sus emisiones, porque en realidad son el problema mundial que están creando 3 o 4 países, ¿no? Ellos tienen casi el 40% de las emisiones y el resto lo estamos padeciendo. Entonces, no les vas a poder decir que lo hagan, ¿no? Pero entonces me parece que esa es como la problemática real, ¿no? La problemática real a lo mejor no es lo que podría generar México, aunque no es que no sea un problema, no quiero decir que no es un problema, pero quiero decir que no es el problema mayor, sino que el problema lo están generando otros países y entonces lo podemos padecer. Los que menos tenemos, lo padecemos más, porque se habla también que en términos de adaptación y de mitigación, este tipo de países generan, por ejemplo, el caso de Katrina, fue un fenómeno pues muy grave, pero en términos de pérdidas humanas fue mucho menor comparado con un fenómeno como el de Haití, que todavía se recupera. O sea, no pueden, o sea, los fenómenos pueden ser semejantes, pero las implicaciones son muy distintas. Entonces me parece que eso es como, me parece que es el tema, más allá del fenómeno climático, me parece que el tema central es cómo reduces que las personas padezcan menos esta problemática. Entonces, introducir la perspectiva de género en la reducción de los desastres, no solo se focaliza con los desastres. Esto es lo que le decía el panel del IPCC, por sus siglas en inglés, que es un panel aceptado, que lo que más o menos logró hacer un consenso de lo que entendemos como cambio climático y algunas definiciones, qué es el vulnerable, qué es la adaptación, qué es la mitigación. Reconoce que también es vulnerable, la capacidad de adaptación tiene impactos diferentes entre mujeres y hombres. Está aceptado ya que tiene un tipo de implicaciones distintas. Ahora lo que yo hice fue hacer un índice de qué tan vulnerables son los municipios en México. Y para eso recomiendo distintos documentos que hacen más o menos, les decía, estos índices para nivel países, para ver qué variables son las que tienen mayor relevancia. Y entonces yo hice un conjunto de 9 dimensiones. Y una es el bienestar social, porque en términos económicos, les decía, si tienes mayor ingresos o distintas fuentes de ingresos, pueden ser menos vulnerables. Se habla del caso de la agricultura, que es otra variable, pero si dependes de la agricultura solamente, es la más sensible al clima. Entonces, si hay una helada o si hay una inundación, te afectará pues, totalmente. Por ejemplo, si tienes ingresos de distintas fuentes, puedes ser menos vulnerable a tu fenómeno de que nos les decía, por ejemplo, se para la actividad económica, pero tienes tú ingresos de que te mandan, por ejemplo, de remesas, puede ser una forma en la que puedas mantener tus ingresos. Entonces, el bienestar económico siempre es una variable que se utiliza para saber que te puede mejorar o te puede ser más vulnerable a ciertos fenómenos. La salud también es un término, en términos de que puedes tener mayor acceso a salud. Si tienes mayor acceso a salud, pues es más fácil que te puedas recuperar tu fenómeno. Puedes tener acceso gratuito a salud y entonces puedes ir a atenderte. Digo que no estoy ahí viendo la calidad de la salud porque sería otro tema, porque con el seguro popular la mayoría de la población va a tener acceso a salud. En términos de educación también es relevante porque se habla de que la población más educada tiene mayores vínculos para poder poner agenda pública o tiene mayor forma de poder incidir en las políticas. Se relaciona también con el ingreso, tienen regularmente mayor ingreso, entonces siempre hay una relación entre el mayor ingreso y educación, pero también en la forma en la que puedes incidir en exigir o en pedir o en solicitar mayores acciones al gobierno. La vivienda también, ¿cómo está construida tu vivienda? Bueno, pues es también básico, porque si tu vivienda es de cartón o no tiene piso de concreto, también puede ser afectado de manera distinta a fenómenos climáticos. El gobierno se habla de que si es un gobierno muy corrupto, un gobierno que no utiliza los recursos de manera clara, entonces va a pasar de nuevo o te va a afectar cualquier tipo de fenómeno. En cambio, un gobierno que sí esté orientado a satisfacer o a hacer las necesidades de la población, pues vas a tener menos implicaciones.
Por ejemplo, existe un fondo que es de prevención de desastres naturales que me parece que no está potencializado porque no lo utilizan. Por ejemplo, lo que vemos es que hay ciertos fenómenos que pasan cada año y esos tipos de recursos que se deberían utilizar para prevenir desastres naturales no se están utilizando o no se están utilizando para otro tipo de acciones. Entonces, la efectividad de un gobierno tiene repercusiones. Los factores demográficos también, por ejemplo, la población dependiente, los menores de 5 años y mayores de 65, pues implica en términos de costos, no en términos económicos, se refiere a la población dependiente porque no es económicamente activa. Entonces, si tienes mayor población dependiente, pues te genera una pirámide poblacional distinta y necesidades diferenciadas que tienen que ser igualmente atendidas. La población, bueno, les decía que también tiene que ver en términos de cómo es la estructura de la población, porque también la pirámide poblacional pues, nos da referencia de las necesidades que se tienen. Por ejemplo, poblaciones envejecidas tienen necesidades diferenciadas. Si hay poblaciones también de menores, es diferenciado. O sea, hay una tendencia a que va a haber una población envejecida durante los próximos 30 años. Eso requerirá acciones distintas o requiere acciones que tienen que ser atendidas. La dependencia de la agricultura, les decía, la agricultura está identificada como es la más sensible al clima. Cualquier fenómeno puede afectar, como una helada o una inundación, puede destruir cualquier cosecha, entonces se viene abajo toda la población que está dependiendo de esa agricultura. Y aunque es una parte pequeña de la población económicamente activa que está orientada a la agricultura, sí tiene una afectación totalmente dependiente de ella. Y los recursos naturales también es una barrera complicada, porque en ciertas zonas se puede hacer puede haber un problema de deforestación, pero en otros problemas puede haber falta de agua, pero bueno, ahí lo que utilice es cuerpos de agua y luego zonas que estén identificadas como que tuvieran bosques, porque también cierto tipo de vegetación ayuda a que no tengan mayores implicaciones climáticas.